El español o el castellano es la segunda lengua materna más hablada en el mundo, detrás del chino mandarín, siendo la gran mayoría de las personas que la hablan más en Latinoamérica. Pero, ¿cuál es el origen del castellano? Según la Real Academia Española, el vocablo español procede del provenzal espagnol y del latín medieval hispaniolus, que significa de Hispania, nombre con el que se conocía en el Imperio Romano a los territorios de la actual España y Portugal. Además del portugués, catalán, gallego, francés, italiano, rumano, el español proviene del latín. Esto se debe a que gran parte del territorio de la península ibérica fue conquistado por los romanos, pero antes de ellos habitaban comunidades en la península. Siglo VI a.C., íberos y celtas se mezclaban con poblaciones dispersas de la península ibérica, igual que otros pueblos como lo son los tartesios, celtíberos, entre otros más. El idioma primitivo de España fue el éuscaro o el vascuence. Todos los pueblos residentes en la península desarrollan su lengua como el celta y el ibero. Los iberos comerciaban metales y granos con fenicios y griegos. Los griegos tenían contacto con los iberos por fuentes de abastecimiento y para solucionar problemas de sobrepoblación por las tierras infértiles. Los fenicios eran los primeros pueblos extranjeros al sur de la península, entrando en contacto con la cultura tartésica. Su riqueza era metalúrgica. En el siglo III a.C. se da la caída de la cultura fenicia gracias a los romanos. Alrededor del año 500 a.C. desaparecen los tartesios. Aparecen las palabras como perro de los iberos y cerveza de los celtas. Llegada de los romanos en la península. Llegan el año 218 a.C., en el comienzo de la Segunda Guerra Púnica, que eran los cartagineses versus los romanos. Esto se generaba ya que querían ambos territorios. Querían dominar el oeste del Mediterráneo. Duraron 7 siglos, del 218 a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Los romanos designaron el nombre de Hispania a estos territorios e imponen el latín como lengua oficial. A excepción de los vascones y otros pueblos, los romanos controlaban toda la extensión peninsular. El territorio hispánico proporcionó riquezas al imperio como cereales, aceite, pescado, carne, tejidos, cerámica y vino. Los romanos aportaron vocablos como iglesia, gratis, evangelio y viceversa. España visigótica. Se da origen al primer pueblo federado, llamados bárbaros, que eran los pueblos germánicos. Se hace un acuerdo para que pueblos externos se puedan quedar en el territorio a cambio de que lo protejan. En el siglo V después de Cristo expulsan a los romanos del territorio hispánico. Con su centro en la corte tolosana al sur de Francia tratan de dominar y desplazar a los primeros invasores. Algunos pueblos del norte de España, astures, cántabros y vascones, viven libres. En el reinado de Leovigildo del 567 al 587 se unifica la monarquía visigótica. En el territorio adoptan el catolicismo. Los visigodos nos dan vocablos como jabón, albergue, sala y guardia. España árabe. Llegan en el 711 irrumpiendo la península, provenientes del norte de África. Expulsan a los visigodos, se asentan al sur de España durando 2 siglos, avanzando rápido a través de los territorios de la antigua Hispania, conquistando ciudades como Sevilla, Córdoba, Valencia y Granada, en el sur de España. Los árabes duran 8 siglos, hasta el 1492, mostrando tolerancia hacia los cristianos y judíos. España se divide en 2, la musulmana y la cristiana. De ahí surgen los mozárabes, cristianos que viven en territorio musulmán, los mudéjar, musulmán en territorio cristiano, los mudalí, cristiano que pasa a ser musulmán, y los moriscas, musulmanes que pasan a ser cristianos. Hay convivencia de 2 civilizaciones muy diferentes, una occidental compuesta por elementos latino-germánicos y la otra semítico-oriental, representados por culturas árabe y judía. En la España musulmana convivían 6 lenguas: árabe clásico, árabe y latín vulgar,
latín litúrgico, hebreo bíblico y arameo. En esa época se dan grandes avances de la ciencia, álgebra, tecnología, arte y arquitectura. El latín continúa como lengua para redactar documentos oficiales. En la España cristiana había dos niveles de cultura, latino eclesiástico y el romance. De la lengua romance aparecen las primeras obras en prosa o poemas. Romance significa lengua del pueblo, en el cual hay diversidad de lenguas como el catalán, gallego y por fin el castellano. Las palabras que aparecen son alfombra, algodón, ajedrez y alcoba. Reconquista y descubrimiento de América. Desde el inicio de la invasión musulmana, los cristianos querían recobrar sus tierras de nuevo. Se llamó el periodo de la Reconquista. Los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla acaban reconquistando España el 2 de enero de 1492, tomando la última ciudad bajo el control musulmán, Granada, expulsando al rey Boabdil. El centro de la reconquista es en el reino de Castilla. Colón le pide ayuda a la reina Isabel para ir a la India. Cristóbal Colón, sin saber, descubrió América pensando que estaba en la India, teniendo acceso a riquezas del territorio americano, de fauna y flora muy diferente a la de ellos y metales preciosos. En la exportación de metales preciosos se desarrolló el comercio del Atlántico de esclavos africanos. Los vocablos americanos se incorporan en la lengua española enriqueciéndola, palabras como chocolate, chicle, maíz y papa. En conclusión, el español es una mezcla de palabras con distintos orígenes como griegos y celtas que surgieron debido a la conquista del Imperio Romano, quienes implantaron su idioma, el latín. Espero que hayan aprendido y reconocido la historia del origen de la lengua castellana. Gracias.